pienso por dónde empezar esta aproximación, o como se llame, o lectura, o acercamiento a la figura de Baldomero Fernández Moreno, que es este poeta a quien yo aprendí a querer con el paso de los años. Porque para acercarnos a él tenemos, este extenso artículo que figura en la historia de la literatura argentina, el Centro Editor de América Latina. Acá está como médico. Él era médico, se recibió, ejerció la medicina durante muchos años. Este es el primer libro que publica, las iniciales del misal. Esa es su mujer, Dalmira, con él en una plaza poco antes de casarse. Entonces, esos son sus hijos. Él, Ariel, es un hijo que muere cuando tenía 10 años apenas. Y eso hacia el final de la vida de Baldomero resume en una profunda depresión. Pero yo digo, ¿cómo empezar? Si con este tomo de la historia de la literatura argentina, con este libro de memorias de Baldomero, con esta pequeña antología que él mismo compila y prologa, o con esta otra pequeña antología que prepara César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero, también poeta, y que está hecha 10 años después de la muerte del autor, es decir, en 1960. Pero yo elijo empezar con la primera aproximación que tuve a la poesía de Baldomero, que es una aproximación que se dio cuando yo tenía, digamos, unos 10 años. Yo estaba en el colegio, en un libro de lectura, en la escuela primaria, en un libro de lectura, de pronto me encontré con esta décima de Baldomero que refiere una pequeña escena que contiene a Chaplin. Y después yo me enteraría que está inspirada en La Quimera del Oro, que es esa película que transcurre en la nieve, donde Carlitos Chaplin está en una cabaña, no tiene para comer. En un momento está con 2 tipos más en esa cabaña. En un momento tienen tanto hambre que cocinan un zapato. Entonces uno se come los cordones, otro se come la suela. Pero lo que me llamó la atención en ese momento fue esta décima que dice a Carlitos Chaplin: más triste que en un florero, colgante y mustia una rosa, más triste que en jaula hermosa, encontrar muerto un jilguero, más que noche sin lucero, más que tarde cuando llueve, mano falsa o beso aleve, más triste que todo, en fin, la galera de Chaplin, abandonada en la nieve. Cuando yo leí esto, con mis jovencísimos 10 u 11 años, sentí la inexplicable presencia de la poesía dentro de mí. Había algo que tenía esto, había algo que, digamos, que importaba una tristeza en mí, que estaba en este poema y que yo no lograba identificar muy bien. Y también me acuerdo que fui al diccionario a ver qué significaba la palabra aleve. Y para mí fue la primera aproximación a Baldomero. Después, en mi adolescencia pergeñadora de versos,
había escuchado el mito según el cual el más célebre de los poemas de Baldomero, el gran símbolo que es la cuña, ese que empieza diciendo 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. Había escuchado el mito según el cual este edificio estaba en Corrientes y Pueyrredón. Y como yo vivía en Almagro y agarraba la calle Corrientes desde Medrano hasta el centro, en la ciudad de Buenos Aires, pasaba a diario por la esquina de Corrientes y Pueyrredón, y ahí estaba ese gran edificio situado justo en la esquina. Me acuerdo eran largos balcones de piedra gris y todavía no tenían ninguna flor. En la década del 90, cuando yo recorría esas calles, y mientras cruzaba la avenida Pueyrredón, repetía impecto dentro de mí: 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Después leí que ese no era el edificio en el que se había inspirado Baldomero, sino que era otro. Pero bueno, para mí, para mi soledad dubitativa y caminante, siempre fue ese edificio que estaba en la esquina de Pueyrredón y Corrientes, y que yo veía en mis caminatas a diario, mientras repetía esos versos célebres. Son estos versos. Yo creo que siempre hay que volver a leer los poemas más conocidos de los poetas, porque no es poca cosa haber acuñado un símbolo poético en la gran antología de todos los tiempos, digamos, ¿no? ¿Cuántos poetas pueden decir que hicieron eso? Baldomero hizo eso. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. 1917. Bueno, pero ¿quién era Baldomero Fernández Moreno? ¿Quién era este poeta que fue acusado de sencillista? Así se presentaba su poesía, así la presenta esta historia de la literatura del Centro Editor de América Latina. Convengamos en que si era un sencillista, y si su poesía es sencilla, esa sencillez es solo aparente, porque esconde una secreta y profunda complejidad. Baldomero Fernández Moreno nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1886. De padres españoles, ambos castellanos, él de las montañas de Santander. A los 6 años fue llevado a España, habiendo vivido en Bárcena, la aldea paterna, y en Madrid, donde empezó su bachillerato. Cuando Baldomero nace, ellos vivían en una casa de la calle México, en la ciudad de Buenos Aires, con su familia. Su padre era un comerciante próspero, pero lo que le sucedió fue que empezaron a tener problemas económicos y bueno, finalmente estuvieron muy mal económicamente y tomaron la resolución de ir a España, que era, como en efecto acabamos de leer, la tierra de los padres. Entonces viajan a España y se van a vivir a un pequeño pueblo que se llama Bárcena. Entonces el poeta, en este lugar, recoge y acuña los primeros recuerdos que van a ser recuerdos para siempre, para él. De hecho, más de la mitad de este libro de memorias transcurre precisamente en ese lugar, en Bárcena. Es allí donde él
encuentra, como él cuenta ahí, bueno, sus primeros muertos, sus primeros juegos, sus primeros amores. La patria desconocida, dice Baldomero, es la primera parte de mis memorias y abarca páginas de mis primeros años de Buenos Aires desde mi nacimiento, 1886, hasta 1892, sin contar un viaje a los 2 o 3 de edad. De Bárcena, la aldea española donde vivimos, y de San Pedro de Soba, pueblecito donde pasamos algunas vacaciones. De Madrid, la entonces Villa y Corte, donde estudié durante los 2 últimos años, y del viaje de regreso a la Argentina a fines de 1899. Porque Baldomero viaja con la familia a Bárcena, viven ahí unos cuantos años, digamos, mientras el poeta tiene 6, hasta que tiene unos 12 años, y luego se va un año a vivir a Madrid, a la casa de unos tíos, o de unos abuelos, no recuerdo, mientras el padre vuelve a Argentina a probar suerte. Bueno, y finalmente vuelven todos a Argentina. Pero ese primer recuerdo remoto que tiene que ver con una pequeña aldea española está presente todo el tiempo en su obra y en su imaginario, e incluso en su manera muy castiza de escribir. Por ejemplo, Baldomero tiene un poema, vamos a leer unos fragmentos de este poema que se llama Genealogía, que dice: en la sala que adornan cosas de antiguo Fausto y horribles cachivaches de la pobreza actual, ante los despintados óleos de los abuelos, cuando estoy solo en casa me gusta meditar. Este abuelo materno del enérgico rostro, del rugado entrecejo de la barba fluvial, hubiera sido en tiempos del César Carlos V, en el brumoso Flandes brillante capitán. A lomos de su mula se recorrió su España, en la faja chillona sevillano puñal, salpicada de besos la luenga barba rubia, y en los labios bermejos un sonoro cantar. En todas las posadas y ventas del camino, donde se detenía a dormir o llantar, tocaba la guitarra y buscaba pendencias, y se bebía el vino, y no pagaba un real. Harto de su azarosa vida de aventurero, en una vela blanca cruzó la verde mar, y ya en tierras de América sentó por fin el juicio, redimido en enormes ansias de trabajar. Y termina diciendo: en la casa que adornan cosas de antiguo Fausto y horribles cachivaches de la miseria actual, ante los despintados óleos de los abuelos, cuando estoy solo en casa me gusta meditar. Esto me recuerda un poema de León Felipe, hermoso, que decía y repetía: qué lástima que nunca tuviera una casa solariega y blasonada, y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lindo ese poema de León Felipe, el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Bueno, así vemos cómo hay algo digamos, hay algo castizo, hay algo muy tradicional que está en la sangre de Macedonio y que se refleja en su poesía, por supuesto. Y acá, entre estos poemas que elige su hijo César, ahí está César con su papá, con Macedonio, en 1941. Macedonio muere en 1950. Entre los poemas que elige César hay algunos poemas que son precisamente poemas que tienen ese sabor del pueblo, ese sabor lejano. A ver qué dice este, por ejemplo: Caminos. Huyo siempre que puedo de las frías veredas, prefiero los ladrillos con musgo en las afueras, pero amo sobre todo los senderos de tierra, mejor con una que otra hojita amarillenta. Y este otro, Regreso. Estos están escritos en versos septasílabos. Hoy fuimos lentamente a la laguna, amigas. Vuestros vestidos claros festonearon la orilla. Violeta estaba el agua, blanca la luna arriba. Al regresar hablabais: tengo las manos frías, tengo las trenzas húmedas.
Yo estaba distraído y os oía. Qué bien que queda ese cambio al verso en decasílabo al final, ¿no? Porque viene con una serie de heptasílabos. Al regresar hablabais, tengo las manos frías, tengo las trenzas húmedas. Yo estaba distraído y os oía. Ese cambio final, en el que se extiende el verso, hace que cambie también el ritmo y tal vez el sentido del poema. Y acá podemos ver incluso otro poema. Este figura en la antología que el mismo Baldomero compila, que, bueno, tranquilamente puede haber sido firmado por Federico García Lorca. La torre más alta está escrito con octosílabos, ¿no? Con el verso tradicional de los romances antiguos. La torre más alta. La torre madre más alta es la torre de aquel pueblo, la torre de aquella iglesia hunde su cruz en el cielo. Dime, madre, ¿hay otra torre más alta en el mundo entero? Esa torre solo es alta, hijo mío, en tu recuerdo. Tu brazo de 7 años alcanzaba sin esfuerzo una piedra a sus campanas. ¿Te acuerdas, hijo? Me acuerdo. Pero la torre más alta del mundo es la de aquel pueblo. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando Baldomero vuelve a la ciudad de Buenos Aires, ya en su adolescencia, y bueno, y de vivir en un pueblo en España, un pueblo Montaraz, se van a vivir a la casa de los Fernández Moreno en Bárcena, en España. Este es el padre de Baldomero, que se llamaba también Baldomero Fernández. Pero cuando llegan a Buenos Aires de nuevo, se van a vivir a esta casa en Avenida de Mayo 1130, y bueno, y ahí vive Baldomero junto a su familia cuando vuelven de España. Entonces, podemos imaginar lo que pasa en la cabeza de este chico que viene de un pueblo, que viene de mirar un paisaje completamente diferente y se mete en la ciudad y empieza a caminar las calles de Buenos Aires. Y el paisaje cotidiano, el paisaje citadino lo seduce para siempre. Porque una característica de Baldomero es que Baldomero toda la vida escribe a la ciudad de Buenos Aires, toda la vida le escribe. Podemos establecer una comparación, por ejemplo, con Raúl González Tuñón, ¿no? Ese que escribió: yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo bajo una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Es hermoso, ¿no? La calle del agujero en la media, de Raúl González Tuñón. Pero en el caso de Tuñón, la ciudad como tema, las calles de la ciudad como tema, no son, el motivo principal de inspiración para toda su vida. Después va cambiando el motivo de su canto, y está bien que así sea. Podemos pensar en Borges, que cuando vuelve de Europa, en su viaje familiar de principio de su vida, también empieza a mirar la ciudad. Un día su hermana Nora le dice: George, vos fíjate cómo son las calles y cómo son las casas bajas. Ahí está el motivo de tu canto. Entonces Borges escribe Fervor de Buenos Aires. Pero después siempre va cambiando también en Borges el motivo de su canto. En el caso de Baldomero no. Baldomero descubre la ciudad de Buenos Aires, cuando vuelve en su adolescencia, de España, y entonces le canta para siempre. Baldomero va a ser siempre ese poeta que recorre las calles, que recorre las plazas, que se sienta en un café, que siente que nada tiene sentido, que siente que la ciudad está vacía, que lo enajena y que lo obliga a la soledad, pero que sin embargo está enamorado de la ciudad. Acá tenemos un pequeño poema de 2 estrofas de versos alejandrinos que se llama Nocturno y que habla un poco de eso. Piernas de vagabundo, corazón de mendigo, marcho por las tinieblas a la merced del viento. Me estoy quedando amigos, casi sin un amigo, pero no sé encender la luz de mi aposento. Si ya conoces todos los rincones urbanos, si no hay rostro noctámbulo que no conozcas ya, si has estrechado inútilmente todas las manos, ¿qué haces a estas horas solo por la ciudad?
1941. Pero volvamos un poco a la biografía. Entonces, cuando Baldomero vuelve a Buenos Aires, lee y escribe versos, pero sin embargo siente que hay una necesidad en su familia de que él pueda forjar una carrera que sea económicamente sólida. Entonces decide estudiar medicina y se recibe de médico y se va a trabajar a Chascomús. Se pone un pequeño consultorio y en Chascomús conoce a una mujer llamada Dalmira, y cuando la conoce no se separa nunca más de su lado y le escribe siempre. Él le decía Negrita. Tiene un libro que se llama, creo que se llama Versos a Negrita o Poemas a Negrita, y ellos tienen 5 hijos. Es muy triste la circunstancia de que una de sus hijas, cuando tiene apenas 1 año, muere, y otro de sus hijos, llamado Ariel, ya lo hemos mostrado, cuando tiene 10 años creo que sufre difteria y muere también. Pero esto sucede cuando ya Baldomero es grande, cuando ya tiene la obra publicada, y eso suma al poeta en una profunda depresión. Pero bueno, ahora después vamos a hablar un poco de esa depresión. Acá tenemos un poema manuscrito, acompañado de unos dibujos de Baldomero Fernández Moreno dedicados a su esposa. Esto es de 1917, creo que es poco antes de que ellos se casaran. Y Baldomero le escribe a Dalmira, a quien llama Negrita, lo siguiente: las sendas del mundo son sendas malditas, sembradas de agudos vidrios de dolor. Tapame los ojos con tus manecitas, para no ver nada del mundo, mi amor. Bueno, él siempre está enamorado de Dalmira. Él siempre le escribe versos. Acá hay un poema manuscrito. Tu nombre es terso y claro, y fino como la hoja de una espada. Desnuda al sol, se aguza como el aire, vibra como la luz y corre como el agua. Bueno. Y acá hay otro poema manuscrito de Fernández Moreno con dibujos de su esposa y dedicados a esta. Ah, pero qué buenos dibujos. Era muy buena dibujante, Dalmira, parece. Caminar a tu lado, mi novia, por las calles desiertas del pueblo dormido. Caminar a tu lado en la noche estrellada. Qué lindo, ¿no? Es poder enamorarse y poder caminar al lado de la mujer amada en la noche estrellada. Bueno, el punto es que cuando ellos vuelven a Buenos Aires, Baldomero toma unas cátedras, creo que de historia y de literatura, entonces está un poco más tranquilo consigo mismo, siento yo, porque, eso lo obliga a estudiar, lo obliga a leer libros, y empieza una etapa frenética de escritura para él. Acá en sus memorias, de hecho, él divide su experiencia en 2 partes. La primera se llama La patria desconocida, esto ya lo hemos dicho, y la segunda se llama Vida y desaparición de un médico. Segundo tomo de mis memorias comprendería desde el principio del siglo hasta la aparición de mi libro primigenio, las iniciales del misal en 1915. A mí me gusta mucho una frase de Macedonio, que es la siguiente. No recuerdo dónde está escrita, pero la leí hace muchos años, la anoté en un cuaderno y siempre fue para mí una premisa importante. Él escribió: debo seguir escribiendo, hay que justificar la infancia. Hay que justificar la infancia. Y acerca de la escritura, también dice acá Baldomero: desde luego que no escribo estas páginas ni para estudiarme yo y mi carácter, ni para extraer de ellas y ofrecer a los demás lección alguna de moral o grano de experiencia. No tengo más objeto en verdad que el de recordar y ordenar 2 mandatos que imperiosamente se me han impuesto,
y ganas de escribir sobre todo ganas de escribir. Bueno, y este libro es hermoso, nada, son recuerdos de él. Acá él cuenta, bueno, acá está toda la parte correspondiente a Bárcena, a su primerísima infancia en España. Dice Baldomero: decir España para mí es decir un pueblecito montañés y pintoresco, dicho así para abreviar, porque también tenía su cucharada de mar, ya embravecido tranquilo. Aquella aldea guardaba como un gusanillo de mi niñez, y quiera que no, la estrella de mi destino. Como muchos otros muchachos, hijos de labradores, motilones, entre lastras fragosas, compañeros de pedreas y de marros y de escuela. Bueno, y ahí cuenta cuestiones de la casa paterna. A ver cómo era su habitación. Dice: mi cuarto hacía esquina y sus dos balcones daban al mar y a la montaña. Me acostaban temprano y solo por excepción me dejaban una luz que aprovechaba para leer mis libros de cuentos o repasar las lecciones. Desvelábame a menudo y me pasaba horas enteras tratando de percibir la doble y tranquilizadora respiración vecina. Largos días de enfermedad he pasado en aquella habitación: bronquitis, golpes de agua, anginas. Llamaba al médico don Santos Naveda y era dueño de una hermosa mula para salir en busca de tabardillos y males de hijada por aquellos contornos. Con terror veía entrar a don Santos, cuya cabalgadura quedaba arrendada a la verja, irrumpía con gran bulla y olorcillo de impermeable y una cara curtida de solazos y nevascas. Esto parece haber sido escrito por un español del siglo XIX. Tal era el carácter castizo de la prosa de Baldomero. Su presencia significaba para mí copiosa limonada en 2 tomas para las indigestiones, un brebaje de quinina para las calenturas y un repulsivo pringue de belladona para los catarros, amén de tal cual sinapismos y la cosa pintaba seria. Con el alcalde, con el párroco, con el dómine, era de las más respetables personas de la comarca. Parecía que era cosa buena andar en mula como don Santos, hacer aquel ruido con un impermeable y ser saludado con tanto rendimiento por gañanes y señores. Recuerdo aquellas horas de fiebre como las más antipáticas de mi infancia. Un sol amarillo rojizo se coagulaba en los vidrios y las primitivas carretas ludían un eje agrio por caminos y camberas. Bueno, hay que ver hasta qué punto, por ejemplo, la figura de este médico no influyó en la decisión que luego tomaría de convertirse él mismo en médico, ¿no? Pero bueno, este es un delicioso libro de recuerdos, donde después cuenta, bueno, la escuela, juegos. Nuestros juegos aldeanos eran innumerables como las hierbas de los prados. Cada uno tenía su tiempo, como las frutas. Su llama iba de pueblo en pueblo. Bueno, y ahí cuenta los diferentes juegos. Después cuenta sus primeros muertos. Que la primera muerte era la hija de una chica que trabajaba en una panadería. Él estaba un poco enamorado de esa chica y un día se enteró de que había muerto la madre de esa chica. Y entonces ya ni siquiera quería pasar por el frente de la panadería. La chica de la que él estaba enamorado se llamaba Gloria. Y cuenta acá Baldomero que después de haber muerto la madre de esta chica, dice: al poco tiempo Gloria dirigía la panadería, amparada por la piedad del pueblo, y tengo la sensación justa de la niña contra los sacos de harina, o detrás del mostrador, entre los platillos de oro de la balanza. Pero aquella casa se llenó para mí de un misterio insondable, y ahora sí que no la miraba ni a 3 tirones. Algo salía de la bocaza negra de su puerta, que me hacía apretar el paso por el camino real. Claro, era una casa que ya estaba asignada por la muerte, ¿no? Pero bueno, en todo caso es un libro bellísimo. Y acá yendo más adelante en el libro, en la segunda parte que se intitula Vida y desaparición de un médico, él cuenta cómo fue su experiencia cuando la familia vuelve a la ciudad de Buenos Aires y se instala en esta calle, en esta casa de la avenida de Mayo 1130. Y bueno, ahí cuenta Baldomero las cuestiones, los pormenores de cómo era la casa, y acá cuenta también cómo fue el primer verano que pasó en Buenos Aires, ya de regreso de España. Dice: aquel primer verano me lo pasé en el balcón mirando la ciudad, adormecido por el rumor de su tránsito
y muy entretenido con mi caja de acuarelas, iluminando cuanta figura caía en mis manos. Así eché a perder un volumen o dos de la historia de Napoleón III. Bueno, después dice: salíamos a explorar Buenos Aires, guiados por tía Julia, ducha en tranvías y paseos. Así conocí la Recoleta, Palermo y el verde oscuro e íntimo Parque Lezama. Después de cenar, en aquellas noches estuosas, bajábamos con Teresa a la acera. Nos divertíamos viendo pasar los tranvías entre cuernos y látigos, tableros pintorescos, caballos fogosos y las cortinas sueltas, como veleros desmantelados, recuerdos en que se mezclan por igual la melancolía y el tránsito. Bueno, para aquel que no haya recorrido Avenida de Mayo, es conveniente decir que esta es una avenida que tiene en las fachadas de sus casas, digamos, una arquitectura propia de la España finisecular, ¿no?, de fines del siglo XIX. Es realmente una avenida muy, muy pintoresca, una avenida muy ancha, que nace en lo que sería la Plaza de los Congresos, donde termina la Plaza de los Congresos de la Ciudad de Buenos Aires y termina, bueno, en la 9 de julio, digamos, ¿no? Pero es hermosa la Avenida de Mayo. De hecho no termina en la 9 de julio, sigue más allá, ¿no? Sigue más allá, termina en realidad en la plaza que está enfrente de la Casa Rosada. Pero bueno, es una avenida muy pintoresca y entonces es comprensible por qué también Baldomero se enamora de la ciudad mientras está asomado a ese balcón. Y aparte lo que sucede es que se enamora de la ciudad ya para siempre, porque él toda la vida después le va a cantar a las calles, le va a cantar a la ciudad. Bueno, y también tiene otros temas. El segundo gran poema célebre de él es un soneto que se llama El soneto de tus vísceras, que lo recoge César Fernández Moreno en este libro llamado Las 100 mejores poesías de Fernández Moreno. Y lo que hace César es que él en realidad compila y elige 99 poemas y dice que el número 100 lo deja a criterio del lector para que lo elija el lector. Está bien eso. Bueno, este es un soneto que también es célebre y que figura en muchísimas antologías, tal vez en libros de lectura, pero que está muy bien. Este es el poeta que, en lugar de cantar las bellezas evidentes de la mujer amada, le canta a las partes internas de ella. Y en este caso, bueno, podemos pensar que Baldomero aprovecha su carácter de médico para cantar con cabal propiedad cada una de esas partes internas. Entonces, este soneto de tus vísceras dice: harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada, canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada, canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con 2 alas. Bueno, Baldomero Fernández Moreno. Vamos a ver qué dice César. Bueno, su hijo César, que fue un poeta muy irreverente, fue un poeta muy rebelde y saludablemente irreverente, saludablemente rebelde. Él toma unos versos muy conocidos de Guido Spano, que eran versos que decían: ¿qué me importan los desaires con que me trata la suerte? Argentino hasta la muerte, yo nacido en Buenos Aires. Entonces escribe un poema que creo que da nombre a un libro también, si mal no recuerdo, que se llama Argentino hasta la muerte. Y bueno, toma esos versos de Guido Spano y escribe sus propias cuestiones con ese leitmotiv. Y acá que dice acerca de su padre y de la obra de su padre, dice César Fernández Moreno: el destino literario es tan imprevisible como todos. Su fuga de la realidad convertirá a Fernández Moreno en el mayor poeta realista argentino. Si entendemos por realismo ese mágico que le encuentra a Diego, acá se refiere a Gerardo Diego, que había hecho alguna opinión acerca de su padre,
esa percepción genial del mundo exterior que le descubre Borges, porque Borges, ya grande, hace un gran elogio de Fernández Moreno y dice que él fue el primero que se animó a mirar alrededor en la ciudad. Eso dice Borges, pero Borges, el Borges joven lo había criticado malamente, bueno, como también había hecho con Lugones, ¿no? Pero es cierto esto de que miraba alrededor. Podemos pensar que si, por ejemplo, así como Evaristo Carriego se había animado a mirar alrededor en el barrio y a cantar a los pobres lúmpenes, a los pobres tipos que estaban en el café de la esquina embriagándose, a la muchacha tísica, enfermiza y flacucha que salía de la fábrica, etcétera, a los personajes del barrio. Si Carriego se había animado a pintar y a cantar esos personajes, Fernández Moreno se animó a pintar y a cantar no a los personajes de la ciudad de Buenos Aires, sino la misma ciudad de Buenos Aires, tomándola como un personaje en sí mismo. Acá tenemos esta opinión. Borges hablará en proa de los taciturnos de la parvilocuencia rimada, Fernández morenista y otros canturreadores del verso. Bueno, este es el Borges más... yo lo llamo el Borges cretino, que es este Borges joven, que... El Borges poeta siempre fue fascinante, y siempre fue un extraordinario poeta desde Fervor de Buenos Aires. Pero el Borges prosista es bastante cretino en su juventud, por momentos es pedante, y esto se ve exacerbado sobre todo en el peor libro de Borges, que es El tamaño de mi esperanza, que se publica en 1926 y que Borges no quiere volver a publicar nunca más, y recién cuando él se muere lo empiezan a reeditar dentro de sus obras completas. Porque después hacia el final de la vida de Borges, o mejor dicho, quizá después de que muere Baldomero, Borges empieza a tener otro tipo de opinión sobre él. Acá está, acá dice, dirá Borges en 1940. Bueno, no, esta vez todavía faltaban 10 años para que muriera Baldomero. Otra cosa más verdadera que un manifiesto y más memorable que un ismo. Esa otra cosa era la voz de Fernández Moreno. Después de saludar a Rubén Darío en su dialecto de astros y rosas, el primer libro de Baldomero está dedicado a Rubén Darío. Había ejecutado un acto que siempre es asombroso y que en 1915 era algo insólito. Un acto que con todo rigor etimológico podemos calificar de revolucionario. Lo diré sin más dilaciones. Fernández Moreno había mirado a su alrededor. Eso dice Borges. Borges después, bueno, ya lo elogia acá, un Borges cuarentón, pero el Borges de 20 y pico de años lo había criticado. Bueno, y acá César, que es su primogénito, acá está César Fernández Moreno, es el hijo mayor, Clara, que es otra de las hijas, y Manrique, que es otro de los hijos. En realidad son los tres hijos que quedan vivos, ¿no? Porque los demás fallecen, lamentablemente. Pero acá cuenta César, que es el primogénito, el momento en el que Baldomero abandona la medicina para dedicarse, en principio a la cátedra de colegio y después finalmente a la poesía. En un momento abandona todo para dedicarse a la poesía. Pero dice César, es entonces cuando decide escapar de la medicina, como quien escapa de una jaula de fieras, cita a su padre. La familia paterna va haciendo camino por sí sola, la propia, según se va viendo, no necesita realmente una gran riqueza. La vida de Fernández Moreno perderá así su eje económico. Al arrimo de un par de cátedras, me instalé en Buenos Aires, dice Baldomero, dispuesto a ser pobre para siempre, pero en paz con mi conciencia. Claro, porque él no quería ejercer la medicina, él quería escribir, él quería tener que ver que su vida girara en torno de la literatura. Estamos en 1924, el nuevo eje será nostálgico. Bueno, y bueno, está este libro Aldea Española que gana el premio municipal, me parece. Bueno, ¿qué más? A ver. Esta selección, dice Enrique Vance, el grande poeta, que grande como es la belleza que en la obra de Fernández Moreno celebramos, aún distamos de haberla descubierto toda. Nada más exacto, aún hoy, 10 años después de su muerte, esto se escribe en 1960, por lo pronto es provisional todo juicio que no contemple la extensa producción prosística del poeta, ignorada todavía en gran parte. No se conoce en Kiosco, Guía Caprichosa de Buenos Aires, Un hilo de araña de Trocilos, bueno, algunos libros. Yo tengo este libro que se llama Guía Caprichosa de Buenos Aires,
pero no la encontré para hoy para hacer esta lectura. Bueno, su obra en verso se ha difundido, dice. Y acá es lo que dice, acá dice César que el poema 100 lo deja ausente para que lo elija el lector. El número de 100 poemas es tradicional para este tipo de florilegios, a partir del que Menéndez y Pelayo hiciera de la poesía española. Por nuestra parte, dedicamos 33 poemas a cada una de las épocas, de las 3 épocas en que hemos dividido la vida y poesía de Fernández Moreno. Con ello arribamos al poema 99, donde reaparece transpuesto a un plano casi místico el recuerdo infantil del poema 1. En cuanto al número 100, renunciamos a determinarlo como un expreso reconocimiento a la imperfección inherente a toda tarea humana, una antología que pretende resumir toda una existencia en 100 composiciones. Bueno, César siempre fue un juguetón. Él hacía algo muy parecido a lo que hacía, ahora no me sale el nombre, el autor de las greguerías, Ramón Gómez de la Serna, solamente que en el caso de César, en lugar de greguerías se llamaban ambajes, que eran así como pequeñas oraciones que tenían algún hallazgo, digamos, para la inteligencia, y eran en realidad como una especie de humorada. Pero bueno, César siempre fue muy irreverente. Hay gente que, devotos de su padre, que no se lo perdonaron nunca. Yo me he cruzado con un hombre y he discutido. Discutir por literatura es algo que está bien, ¿no? ¿De qué va a discutir uno sino de literatura? Y discutí con ese hombre pero que lo insultaba a César. Decía que César era como una especie de deshonra de la memoria de su padre. Pero a mí me parece un gran poeta César. César muestra en algunos poemas que él puede escribir como su padre. Él tiene unos tercetos, me acuerdo, muy bien medidos, bien rimados, que conversan con otro largo poema de su padre que se refiere a la vida de Chascomús. Pero él no quería ser ese poeta acartonado. Él quería ser distinto, y lo fue, sin duda. Bueno, y vamos a hablar ahora finalmente de la etapa última de Baldomero, que es esta etapa que sobreviene después de que muere su hijo, y él ya realmente queda sumido en una profunda depresión y en una profunda tristeza de la que parece que no sale nunca. Acá hay un soneto que tal vez habla un poco de eso, del final de la vida y de la falta de sentido de todo. Se llama Vida, y dice: dormir pesadamente la mañana, adobarme la cara envejecida, tragar sin entusiasmo la comida, mirar con displicencia a una ventana, ojear después alguna obrilla vana, ingerir media pava de agua hervida, dar unas cuentas vueltas por Florida, rimar sin tema, enamorar sin gana. Mientras el mundo mágico se mueve, abraza el sol despacio, cae la nieve, se afila en hielo azul el pico enhiesto, un brazo se arma, sueña la cabeza, o ante el mar se desnuda la belleza. Yo no he nacido para todo esto. Y acá hay una décima que también evoluciona dentro de la misma tónica. Dice: quisiérame yo olvidar de todo lo que viví, de cuánta cosa escribí para volver a empezar, y entonces balbucear una canción nunca oída, primordial, indefinida, inocente, incoercible y sin título posible, pero se acaba la vida. Bueno, acá está, esto es lo que sucede en el final de su vida. El gran drama para Baldomero es en 1937, un hecho sume al poeta en un profundo estado depresivo, provocándole un descenso del nivel vital que se prolonga hasta fines de 1939. Este hecho es la muerte de su hijo Ariel, de 10 años de edad. Durante ese lapso la cosmovisión del poeta se ensombrece, se vuelve oscura y desesperada. Esta visión cobra forma en una serie de breves poemas agrupados que llevan el nombre de Penumbra y que en conjunto solo se publican en 1951, después de su muerte. Bueno,
Bueno, en 1945 nace su primera nieta. Comienza entonces a escribir los poemas que integrarán el libro de Marcela, que se publica en 1951 en un solo volumen con Penumbra. A ver cómo son sus últimos años. Acá dice: los 6 últimos años de su vida transcurren en dura lucha con su insomnio y su equilibrio nervioso. Escribe Baldomero: todo me hace mal, lo exterior y lo interior. No sé nada de mí, es media tarde y ya empiezo a temblar. La ansiedad viene con la noche. En 1949 el poeta publica Parva. Del año siguiente, el 13 de junio de 1950, recibe una nueva consagración oficial. La Sociedad Argentina de Escritores le otorga el Gran Premio de Honor por este último libro. Pocos días después, el 7 de julio, muere súbitamente de un derrame cerebral. Bueno, acá podemos leer que al celebrar la aparición un cuarto de siglo después de las iniciales del Misal, el libro inicial de Baldomero, Borges decía que en ese libro está prefigurado lo esencial de Fernández Moreno: la percepción genial del mundo exterior, la economía verbal, pero también la carnalidad, la amargura. Mejor que también podía decirse a la vez. Es precisamente esa búsqueda y logro del equilibrio lo que conforma la mejor poesía de Fernández Moreno y aún sus limitaciones. Bueno, acá hay una foto de Baldomero junto a su hijo César, caminando por alguna callecita de Buenos Aires. Bueno, y para cerrar nosotros vamos a leer un poema de Baldomero. Yo pensaba leer esta Epístola de un verano, que es este largo poema en tercetos del que hablé hace un rato, que empieza diciendo: ahora que Chascomús duerme su siesta y salvo un banco, pública oficina, todo cerrado, por igual se tuesta, al amparo dulzón de una glicina, medio desnudo, amigo mío, escribo, que no habrá en el partido ni una encina, oscuro roble o ceniciento olivo, y al monótono son de un abejorro, de un racimo de miel, negro cautivo. Bueno, es larguísima. Esa es una epístola de un verano que escribe en Chascomús, Baldomero. Pero yo quería cerrar con este poema, que en realidad se llama Poemas. Se llama Poemas de la Almohada. Y acá se nombra a una figura ausente, que podría ser la figura de la mujer amada ausente, podría ser la figura del amor. Nosotros podemos pensar que, como dijo Roland Barthes en sus fragmentos de un discurso amoroso, cuando un poeta está hablando del amor, cuando cualquiera habla del amor, siempre hay una figura que representa ese amor en el imaginario del poeta o de quien habla. Esa figura puede no ser una figura precisa, puede ser una figura del pasado, dice Barthes, puede ser una figura del futuro, puede ser una figura fantasmagórica, puede ser alguien a quien todavía no conocemos, pero el amor y la representación del amor en el arte siempre esconde un símbolo detrás del que hay una figura que nosotros nos representamos consciente o inconscientemente. Y bueno, en este caso no sabemos de quién se trata, porque dice Baldomero: creo que a veces estás a mi lado tendida, pero podemos pensar que esa figura, bueno, es la figura de la inspiración, es la figura de la musa, es la figura de la verdad o la figura de la poesía. Decir verdad o decir poesía es decir lo mismo. La poesía es verdad y la verdad es poesía. Creo a veces que estás a mi lado tendida, sobre mi brazo izquierdo la cabeza dormida. Realidad me parece mi amorosa locura. Me sonrío a mí mismo con inmensa dulzura. Y silenciosamente, para no despertarte, me inclino hacia tu rostro quieto para besarte. Pero mis labios juntos se pierden en la nada y mi beso se hiela sobre la fría almohada, tal como un pajarito que en una noche aleve, al abatir su vuelo, se cayera en la nieve. Pesada la cabeza de sueño y de lectura, el corazón henchido de infinita ternura, cierro el libro que leo, mato la rubia llama,
Subo el mar del embozo y me abrigo en la cama, y la ardiente mejilla sobre la fresca almohada. Digo tu claro nombre casi sin hacer ruido. Creo que está a mi lado tu orejita rosada y el túnel de juguete de tu oído. Esta noche hay tormenta, pero aún late lejana. El relámpago pinta de verde mi persiana. Entra un aire cargado de humedad y de rosas. En la sombra se tuercen mis manos voluptuosas y una fiebre dulcísima cosquillea mi pecho. Estoy como una cruz de carne sobre el lecho. Ha empezado a caer la lluvia lentamente, pero mi almohada tiene un hueco solamente. Redondos de vigilia tengo abiertos los ojos, los brazos como remos, los dedos casi flojos. Hay un montón de ropa negra sobre una silla y la luz de una vela da su coma amarilla. He aquí que una lágrima ha caído en la almohada y ha sonado en la funda de hilo almidonada. Si lloro alguna noche, cuando estés a mi lado, a la aurora tendrás el cabello mojado. No me puedo dormir de soledad y tristeza. Yo pondría en tu hombro la cansada cabeza y lloraría un poco y lloraría apenas, pero hay una distancia de juncos y de arenas, y tú estarás dormida con tu tierra y tu cielo, rodeada de la noche cerrada de tu pelo. Dentro de un par de horas o más, cuando me acueste, el zafiro nocturno será una flor celeste, y una red de rocío y una cinta de grana. Ya perdida la noche, perderé la mañana. Sobre mi techo aún varias estrellas quedan. Dime si te despiertan las lágrimas que ruedan. La noche para mí es fantasmagoría, más excitante que la misma poesía. En el postigo albar hay una luz rosada, primero fue violeta, luego será dorada. Cómo cantan los gallos, se ve que están contentos. No cantarían con mis pensamientos. Siempre a la madrugada hace un poco de frío. Estrecharé a estas horas tu cuerpo con el mío. Ahora cruza los campos un gran carro sonoro. El día entra en mi cuarto como un labriego de oro.